El 11 de diciembre de 1987, la apacible vida de Christy Jo Nichols, una ama de casa de 22 años, se vio truncada cuando desapareció misteriosamente de la ciudad de Gothenburg en Nebraska. Su madre, Connie, recuerda que aunque Christy era muy querida y una buena estudiante, siempre tuvo una imagen negativa de sí misma, era muy tímida y nunca sintió que hiciera nada bien hasta que tuvo a sus hijos. Según Connie, la vida de Christy giraba en torno a su familia, por lo que nunca creyó posible que Christy hubiera abandonado a sus hijos. La última persona en ver con vida a Christy fue su esposo Mark Nichols, quien trabajaba en una gasolinera local. La noticia de la desaparición de Christy se esparció rápidamente por la ciudad de Gothenburg, en donde se empezó a rumorar que Mark había sido responsable de la desaparición. Algunos de estos rumores apuntaban a que Mark había descuartizado a Christy para luego meterla en bolsas de basura y enterrarla en un vertedero. Según Mark, presenció que algunas personas se acercaron al vertedero y escarbaron la zona en busca de Christy. A pesar de las acusaciones, Mark siempre defendió su inocencia y señaló que los rumores eran crueles e infundados, ya que, según él, su matrimonio con Christy era estable y no tenían problemas. Cuando no se recibieron más noticias de Christy, se llamó a la patrulla del estado de Nebraska, en donde el agente Terry Aarons reconoció que algunos datos no encajaban, por lo que estaba seguro de que Christy había sido víctima de un crimen. Por otro lado, mientras avanzó la investigación, se descubrieron pruebas que indicaban que, contrario a lo dicho por Mark, el matrimonio Nichols tenía problemas. Por ejemplo, se enteraron de que Christy tenía una relación extramatrimonial con otro hombre y que 10 días antes de su desaparición, había acudido a un hospital local para tratarse una herida en el pulgar, la cual recibió durante una pelea con Mark. Cuando fue entrevistado, Mark declaró que la pelea se produjo cuando intentó impedir que Christy saliera. Durante el enfrentamiento, Mark afirmó que Christy se enfadó con él, intentó golpearlo, darle patadas y luego le quemó el cuello con un cigarrillo. Por otro lado, Mark explicó que Christy se hirió cuando la arrojó sobre la cama en defensa propia y se torció el pulgar durante la caída. La doctora que atendió a Christy dijo que la joven llegó al hospital muy asustada, no mantenía contacto visual y no hablaba mucho. Además, la doctora reconoció que en ese momento pensó que Christy no le estaba contando todo sobre la causa de su lesión. Según la doctora, Mark estaba en el pasillo cerca de Christy durante su visita y no estaba segura de si su presencia tranquilizaba o no a la joven. Tiempo después, Debbie Fredrickson, una prima de la joven madre, reveló que una vez se reunió con Christy y ésta le contó que Mark había abusado de ella, tenía problemas con él y que la había golpeado. Debbie dijo que Christy le mostró un moretón, el cual le dijo fue producto de un golpe recibido por Mark tras una discusión. Según Debbie, Christy actuó como si no fuera gran cosa y como si fuera algo que sucedía a menudo. Además, más tarde afirmó que los rumores de que Mark la había golpeado no eran ciertos. El 9 de diciembre, 2 días antes de su desaparición, Christy acudió a un abogado para iniciar los trámites de divorcio y debido a que tenía miedo de que Mark se enterara, contactó a un abogado de fuera de la ciudad llamado Claude Berreckman. Según Berreckman, le pareció que Christy necesitaba ayuda, ya que la notó muy angustiada, alterada y nerviosa. Después de que ella le explicara ciertos abusos de los que había sido objeto y le mostrara un hematoma en el brazo, decidieron llamar a las autoridades para presentar una denuncia.
Mark le dijo a las autoridades que creía que Christy huyó. Sin embargo, Connie, su madre, estaba segura de que Christy pensaba luchar por la custodia de sus hijos. Esta teoría fue respaldada por el abogado, quien dijo que Christy había concertado una cita para volver a su despacho la semana siguiente. No obstante, se supo que el 10 de diciembre, el día siguiente de la reunión, Mark y Christy contrataron a una niñera y se fueron al bar local donde trabajaba Christy. Según la niñera, estaba sorprendida de que la pareja saliera, ya que sabía que ambos no se llevaban bien. Christy y Mark salieron del bar hacia la medianoche y condujeron hasta una tienda de comestibles. Según un empleado de la tienda, la pareja se quedó en el establecimiento hasta las 12:30 y le pareció ver que Christy estaba nerviosa. Según la niñera, Mark llegó solo a casa entre las 12:30 y la 1 de la madrugada, y cuando le preguntó por Christy, afirmó que ella iba caminando delante de él y que fue directamente al baño cuando entraron. A continuación, Mark dio las gracias a la niñera por sus servicios y le pagó en efectivo. Esto le pareció extraño a la niñera, ya que Christy siempre le pagaba con un cheque. Según Mark, Christy se fue a la cama inmediatamente después de que la niñera se marchara. Además, dijo que ambos discutieron hasta las 2 de la madrugada, hora en la que Mark se fue a dormir a su lado. Finalmente, afirmó que cuando sus hijos lo despertaron sobre las 7 de la mañana del día siguiente, Christy ya no estaba en la cama. Mark aseguró que registró la casa y se dio cuenta de que Christy se había llevado una maleta con sus pertenencias. Sin embargo, los dos autos de la familia seguían aparcados en el jardín. A las 9:30 de la mañana, Mark dijo que recibió una llamada de Connie, quien vivía a 160 kilómetros de distancia. Aunque sabía que Christy se había ido, le dijo a Connie que seguía durmiendo, ya que no quería preocuparla. Unos minutos después, Connie hizo que una trabajadora social llamara a casa. Mark respondió y les dijo que Christy había salido de compras. Cuando más tarde le preguntaron a Mark por qué mintió, este dijo que lo había hecho porque no sabía quién lo estaba llamando. A las 11:30 de la mañana, Mark llevó a sus hijos a casa de la abuela de Christy y le preguntó si podía cuidarlos mientras él buscaba a Christy. La abuela pensó que era extraño, ya que normalmente cuando ella cuidaba a los niños, Christy o Mark llamaban con anticipación para preguntar si ella estaba disponible. Además, le pareció extraño que Mark nunca le preguntara si Christy estaba con ella o si la había visto. Mark afirmó que se pasó las 2 horas siguientes dando vueltas por la ciudad buscando a Christy y que esperaba verla salir de una tienda o de casa de un amigo. Sin embargo, cuando los investigadores comprobaron su historia de conducir por la ciudad buscándola, no pudieron encontrar a nadie en Gothenburg que hubiera visto a Mark por los alrededores. A la 1:37 de la tarde, Mark presentó una denuncia de desaparición en el Departamento de Policía de Gothenburg. Allí, afirmó que estaba muy disgustado porque creía que no había indicios de que Christy hiciera una maleta y se marchara. Las autoridades descubrieron que Christy no se había llevado sus cosméticos, la mayor parte de su ropa, su tarjeta de la seguridad social, sus alianzas de matrimonio y tampoco había recogido su último cheque de pago del bar en donde trabajaba. Durante la investigación, la patrulla estatal descubrió que Mark se había mudado de su casa al día siguiente de la desaparición de Christy y unas semanas más tarde, guardó toda su ropa en cajas y vendió el auto que tenía con Christy. En marzo de 1988,
3 meses después de la desaparición de Christie, su maleta y su bolso fueron descubiertos en un área de descanso de la Interestatal 80, cerca a la ciudad de Maxwell, a 50 kilómetros al oeste de Gothenburg. La policía quedó sorprendida cuando Mark detalló con precisión todo el contenido de la maleta y el bolso, las cuales parecían haber sido colocadas allí en lugar de ser lanzadas. El contenido de las mismas estaba perfectamente ordenado, como si la persona que lo había puesto allí quisiera que lo encontraran. El agente Charlie Aaron señaló que si Christie hubiera dejado a Mark, él no habría tenido tiempo de comprobar qué objeto se había llevado su esposa. Sin embargo, Mark fue capaz de enumerar las prendas de ropa y supo exactamente lo que Christie se había llevado. A pesar de que se realizaron numerosas búsquedas en los alrededores de Gothenburg, no fue posible encontrar ningún otro rastro de Christie, lo que provocó que el caso se enfriara. Además, aunque Mark parecía bastante sospechoso, los investigadores señalaron que no era posible presentar cargos contra nadie hasta que se encuentre a Christie o a su cuerpo. Mark sostuvo que Christie huyó voluntariamente debido a sus dificultades matrimoniales y a las presiones de la maternidad. Además, afirmó que ella amenazó varias veces con divorciarse antes de su desaparición. Por otro lado, se encontró una carta en uno de los autos de la pareja, en la cual Christie se dirigía a su novio. Algunas fuentes señalaron que en la carta, Christie mencionaba haber pensado en abandonar a su familia. Sin embargo, otra fuente señaló que Christie solo mencionaba que abandonaría la ciudad después de Navidad. Poco después de la desaparición de Christie, los investigadores encontraron manchas de sangre en el dormitorio de Christie y Mark. Cuando consultaron a la niñera, esta dijo que no recordaba haber visto la mancha antes de la desaparición de Christie. Por otro lado, se encontró más sangre en el maletero del Mercury Cougar de Mark, la cual fue analizada a principios de la década del 2000. Aunque las pruebas de ADN confirmaron que la sangre pertenecía a Christie, Mark afirmó que se trataba de sangre menstrual. A pesar de que un análisis posterior determinó que Mark mentía, los investigadores concluyeron que la cantidad de sangre encontrada no era suficiente para afirmar que Christie había fallecido. En el momento de la desaparición de Christie, se estaba llevando a cabo un importante proyecto de construcción del Departamento de Carreteras del Estado, el cual planeaba levantar 2 pasos elevados en Gothenburg y sus alrededores. En ambos lugares se utilizó grava de relleno para la construcción, por lo que algunas personas, entre ellas el padre de Christie, especularon que los restos de la joven madre fueron arrojados en el relleno de grava. Además, se supo que los padres de Mark construyeron una plataforma de hormigón en su propiedad unos días después de la desaparición, la cual no se sabe si fue registrada en busca de los restos de Christie. Tiempo después, se descubrió que Christie se había reunido con una consejera de violencia doméstica el día antes de desaparecer. Además, se supo que cuando Mark se enteró de la reunión, se puso furioso y le dijo a Christie que no volvería a ver a sus hijos a menos que dejara de visitar a la consejera y de hablar de los malos tratos. Unos días antes, Mark se llevó a los niños a casa de sus padres y le dijo a Christie que no los regresaría a casa a menos que ella accediera a seguir una serie de normas específicas. Asimismo, se descubrió que la familia de Mark era cercana a Bob Shackleton, el jefe de policía de Gothenburg. Se cree que Mark se enteró de las reuniones de Christie con el abogado Claude Borrachman y la consejera de violencia doméstica, debido a que el abogado se puso en contacto con Bob Shackleton para hablarle de los abusos y la consejera se reunió con Christie en el despacho de Bob Shackleton.
Antes de su desaparición, Christy le dijo a su madre que Mark vigilaba sus llamadas telefónicas y que planeaba dejarlo en una fecha que coincidió con el día siguiente a su desaparición. Connie recuerda que tras la desaparición de Christy, Mark le dijo que se alegraba de que se hubiera ido y que era una mala madre que quería una nueva vida con un nuevo hombre. Así, Connie creyó que Mark asesinó a su hija antes de que tuviera la oportunidad de dejarlo. No obstante, a pesar de las pruebas en su contra, Mark nunca ha sido acusado de su desaparición. En abril de 1990, Mark se divorció de Christy y unos años después se mudó a Arkansas, en donde se casó por tercera vez. Al principio, los hijos de Christy vivieron en casas de acogida, luego vivieron con sus abuelos y luego los enviaron a vivir con Mark. Por desgracia, debido a la influencia de Mark, Connie no ha podido ver a sus nietos desde principios de los 90. El caso de la desaparición de Christy continúa abierto y sigue siendo investigado por la Policía Estatal de Nebraska. En un post de Facebook de 2020, la hija de Christy, Lindsay Nichols, escribió que aún espera encontrar a su madre o al menos saber lo que le sucedió. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.